En la pregunta número 3, ¿sí? Vamos a retomar la pregunta número 3, en donde preguntaba cómo se forma el ATP en la célula. Como ustedes bien habían respondido, el ATP en las células se produce por fosforilación oxidativa, que es un proceso endergónico y no espontáneo. Fíjense en que, perdón, acá hay un error, ATP. El ATP, adenosintrifosfato, se forma por la reacción que ocurre entre el ADP, adenosin difosfato, más el fosfato inorgánico. La reacción entre esas dos sustancias me genera ATP, es decir, adenosin trifosfato, más agua. Y eso es un proceso endergónico y no espontáneo, cuyo delta G es igual a 7,3 kilocalorías por mol. Ahora bien, ¿cómo la célula lleva a cabo esa fosforilación? Es decir, ¿cómo la célula produce ATP? Bien, en las células hay dos mecanismos. En realidad hay tres, pero vamos a ver dos. El tercero es la fotofosforilación. Fotofosforilación. La fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? La energía requerida para esa síntesis de ATP, a partir de ATP, la aporta la ruptura de una molécula que es altamente energética y además tiene un grupo fosfato. Fíjense, en este caso, en el que está en la tableta graficadora, esto es una sustancia que se denomina fosfoenolpiruvato. Y esta es el piruvato. ¿Qué pasa? La hidrólisis, la ruptura de este enlace, que es un enlace altamente energético, libera energía y a su vez libera un grupo fosfato. Y la energía liberada en la ruptura de este enlace es suficiente para que este grupo fosfato se pueda unir a una molécula de ADP y de esa manera formar ATP. Ese es uno de los mecanismos a partir de los cuales se produce la fosforilación. Es decir, la fosforilación a nivel de sustrato, en donde la fuente de energía es la ruptura de un enlace altamente energético, ¿sí?, que libera la energía suficiente para que se forme ATP a partir de ADP más fosfato. Otra forma que tienen las células de producir ATP, es decir, de llevar a cabo la reacción de fosforilación, es a través de la oxidación. ¿Y en qué consiste? Ahora lo vamos a ver, después cuando veamos todas las rutas catabólicas, que la etapa final de la respiración ocurre en el interior de la membrana mitocondrial, ¿sí?, en la membrana, mejor dicho, en la membrana mitocondrial interna, en donde se encuentra la cadena respiratoria, y en esa cadena respiratoria, que es un complejo multienzimático, fíjense en complejo 1, 2, 3 y 4, ¿sí?, está formada por el complejo 1, por el complejo 2, por el complejo 3 y por el complejo 4. Bien, en estos complejos, ¿sí?, el complejo 1
van moléculas reducidas, como el NAT, al complejo 2, este es el 3 y este es el 4, y este es el 4, al complejo 1 van moléculas reducidas como el NADH. Al complejo 2 van moléculas reducidas como el FADH2. Entonces, esas moléculas reducidas se reoxidan, liberan los electrones que los acepta el complejo 1 y el complejo 2. Esos electrones pasan de un complejo enzimático a otro, ¿sí? Y ese pasaje de electrones de un complejo enzimático a otro libera energía, y esa energía se utiliza para expulsar protones del espacio mitocondrial interno, de la matriz mitocondrial, al espacio intermembrana. Eso ocurre en el complejo 1, en el 2 y en el 3. Si ustedes recuerdan de biología del primer año, la mitocondria era una organela formada por, esperen que no soy bueno dibujando, esperen que voy a tratar de dibujarla mejor. Las mitocondrias son organelas formadas por una doble membrana. Y en la membrana interna se halla la cadena respiratoria, que es lo que yo dibujé, está en este gráfico. ¿Sí? Esto sería la matriz, y esto sería el espacio intermembrana. Esto sería la matriz, y esto sería el espacio intermembrana. Entonces, ¿qué pasa? En el interior de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, ahora después lo vamos a ver, hay una serie de reacciones que generan sustancias reducidas que son el NADH y el FADH2. El NADH va al complejo 1 de la cadena respiratoria, cede sus electrones. El FADH2, que es la otra molécula reducida, va al complejo 2 y cede sus electrones. Bien, ¿qué pasa con los electrones? Y los complejos lo van transportando de uno a otro. Es decir, el complejo 1 transporta esos electrones que le cedió el NADH al complejo 2. El complejo 2, además de transportar los electrones que recibe el complejo 1 provenientes del NADH, recibe los electrones del FADH2 y los transporta o se los cede al complejo 3, y el complejo 3 cede esos electrones al complejo 4. Y el complejo 4 cede sus electrones, ¿sí?, al oxígeno, siendo el oxígeno el aceptor final de electrones. Y al aceptar esos electrones,
el oxígeno se transforma en agua. Es decir, que el aceptor final del reactor, el aceptor final de electrones, es el oxígeno gaseoso, el oxígeno molecular, que se reduce a agua. Ahora bien, ese transporte de electrones a través de cada uno de los complejos, del complejo 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y por último al oxígeno molecular, libera energía. Esa energía se utiliza directamente para la síntesis de ATP a partir de ADP y P, es decir, a partir de adenosín, difosfato y difosfato inorgánico. No. Esa energía se utiliza para que esos mismos complejos de la cadena respiratoria transporten protones de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Eso genera un gradiente de protones. Es decir, como resultado de ese transporte de protones del interior de la mitocondria al espacio intermembrana, la concentración de protones en el espacio intermembrana va a ser mayor que la concentración de protones presentes en la matriz mitocondrial. Ahora bien, ¿qué va a pasar con ese gradiente de protones, con esa diferencia de protones? Hay una enzima, también ubicada en la membrana interna de la mitocondria, que permite el paso de esos protones a favor del gradiente de concentración, es decir, de donde están más concentrados a donde están menos concentrados. Es decir, va a permitir el paso desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. Como ese pasaje se hace a favor de un gradiente de concentración, se libera energía. Y es esa misma enzima que permite el transporte de protones, denominada ATPasa, la que permite la fosforilación del ADP con la consecuente formación de ATP. De esta manera, son los dos mecanismos que tienen todas las células de producir ATP. La reacción se denomina fosforilación y es una reacción que requiere energía y que va a ser endergónica y que va a ser no espontánea. Ahora, ¿cómo las células llevan a cabo? Las células llevan a cabo, ya sea a nivel de sustrato, en donde la fuente de energía, repito, es la ruptura de un enlace altamente energético, presente solamente en ciertas moléculas, con la liberación consecuente de un fosfato. Ese fosfato se va a unir al ADP y se forma el ATP. El otro mecanismo que tienen todas las células es la fosforilación oxidativa. Y en este caso, la fuente de energía es la energía proveniente de la oxidación de las moléculas, y esa energía la aporta el NAT y el FATH2 en la cadena respiratoria. Hay un tercer mecanismo por el cual se produce la síntesis de ATP, ¿sí? Es decir, la fosforilación del ADP, que se denomina fotofosforilación. Pero este mecanismo, la fotofosforilación, solo se produce en organismos fotosintetizadores. Es decir, en las células vegetales y en aquellas algas y bacterias que tienen la capacidad de fotosintetizar. En este caso, la fuente de energía no es una molécula altamente energética,
sino la oxidación de moléculas orgánicas. En este caso, la fuente de energía es la luz solar. ¿Sí? Entonces, esos son los tres mecanismos en los cuales la célula puede formar el ATP. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. La cuarta pregunta. Describe la vía glucolítica y realiza el balance energético de la glucólisis, su localización celular y el destino del ácido pirúvico formado. ¿Alguien la pudo responder? Bien. ¿A dónde les parece a ustedes que ocurre la glucólisis en una célula? Citoplasma. Bien. La glucólisis ocurre en el citoplasma. Bien. ¿Qué le parece? ¿Que va a ser una ruta catabólica o anabólica? La glucólisis es una ruta catabólica. Entonces vamos a poner glucólisis. Ocurre en el citoplasma. Es una ruta catabólica. ¿En qué consiste la glucólisis? En la transformación de qué sustancia a qué sustancia. La degradación de glucosa a ácido pirúvico. Perfecto. En la glucólisis, la glucosa se degrada a ácido pirúvico o piruvato. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el destino de ese ácido pirúvico o piruvato? Esperen que les voy a copiar, así lo ven, cómo es la glucólisis, porque es una ruta bastante compleja. Lo copio. A ver. Que quiero. Ver. Bueno. Acá. Espero que se vean. No, no se ve nada, ¿no? Esperen que voy a buscar otra imagen. En un minuto. Vamos a hacer una por vez.
Acá está. Esto es lo que quería mostrar. Fíjense. Esto es la ruta glucolítica que ocurre en el citoplasma. Comienza con la glucosa. Esperen que corro esto que no me deja ver. Comienza con la glucosa, que es una exosa. ¿Sí? Más precisamente, una aldoexosa. Tiene 6 carbonos. Primero, esa glucosa es fosforilada, es decir, se le incorpora un grupo fosfato al carbono 6 y se forma la glucosa 6-fosfato. La enzima que cataliza esa reacción es la hexoquinasa. Luego, esa glucosa 6-fosfato, que también sigue siendo una aldoexosa, fosforilada, pero aldoexosa al fin, se isomeriza y esa reacción es catalizada por la fosfoglucosa isomerasa y se transforma en la fructosa 6-fosfato. La fructosa, si se acuerdan, es una cetoexosa. Es decir que el grupo, acá tengo un grupo aldehído y acá voy a tener un grupo ceto. ¿Sí? Hay una isomerización. Una aldoexosa se transforma en cetoexosa. Es decir que la glucosa 6-fosfato, por isomerización, reacción catalizada por la fosfoglucosa isomerasa, se transforma en fructosa 6-fosfato. Luego hay una segunda fosforilación, ¿sí? en donde se incorpora un segundo grupo fosfato, pero en este caso al carbono que se incorpora es el carbono 1. Entonces se forma la fructosa 1,6-bifosfato. Luego de esa segunda fosforilación, que también tiene 6 carbonos, ocurre una ruptura. La fructosa 6-fosfato se rompe al medio generando 2 azúcares de 3 carbonos cada uno. Que esos son la dihidroxicetona fosfato, que tiene 3 carbonos, y el glicaldehído 3-fosfato, que también tiene 3 carbonos. Y ambos son interconvertibles. Es decir, ¿por qué? Porque son isómeros. Y esa interconversión la produce una isomerasa denominada triosa fosfato. Ahora bien, ese gliceraldehído 3-fosfato se oxida a 1,3-bifosfoglicerato. Y acá es en donde se genera la primera reacción de oxidación. Repito, la primera oxidación ocurre cuando el gliceraldehído 3-fosfato se oxida a 1,3-bifosfoglicerato. Y acá es donde se genera NADH. Fíjense que siempre, si ustedes recuerdan, de química de primer año, siempre que ocurre una oxidación, en simultáneo se produce una reducción. Bien, como el gliceraldehído se oxida a glicerato, o a 1,3-bifosfoglicerato, alguien se tiene que reducir. ¿Y quién se reduce? El NAD, que
acepta ese par de electrones y se transforma a NADH, que es una sustancia con un elevado poder reductor. Y fíjense en que después es este NADH el que cede sus electrones al complejo 1 de la cadena respiratoria. Una vez que el glicaldehído se oxidó a 1,3-bifosfoglicerato, ocurre lo siguiente. Ocurre la primera fosforilación a nivel de sustrato. Fíjense en que acá el glicerato también tiene 3 carbonos, ¿sí? Tiene 3 carbonos. ¿En qué lugares? ¿En qué posiciones? En el carbono 1 y en el carbono 3. Ahora bien, esta fosfoliceratoquinasa, ¿qué hace? Rompe el enlace altamente energético del grupo fosfato que está unido al carbono 1, ¿sí? Lo rompe, y como es un enlace altamente energético, esa energía sirve, o es suficiente, mejor dicho, no sirve, la palabra correcta es suficiente para que se sintetice ATP a partir de ADP. Y el fósforo necesario, el fosfato, el grupo fosfato necesario para que se una al ADP y forme ATP, lo aporta ese fosfato producto de la hidrólisis del 1,3-bifosfoglicerato, que queda transformado en 3-fosfoglicerato. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien. Ese 3-fosfoglicerato se isomeriza, ¿sí? A través de la fosfoglicerato mutasa. ¿Y en qué consiste? Y consiste en que el grupo fosfato que está unido al carbono 3 se une al carbono 2. Entonces se forma el 2-fosfoglicerato. Sobre el 2-fosfoglicerato actúa una enolasa, que una enolasa es una enzima que pertenece al grupo de la isomerasa y transforma ese 2-fosfoglicerato en fosfoenolpiruvato. Y ahora acá viene la segunda fosforilación a nivel de sustrato. ¿Por qué? Porque ese segundo fosfato que estaba unido al azúcar se escinde, y como los enlaces fosfatos son enlaces de alta energía, al romperse esos enlaces, liberan la energía suficiente para que se pueda sintetizar ATP a partir de ADP más fosfato. ¿Sí? Y entonces se forma piruvato y ATP. Esta es la primera fosforilación a nivel de sustrato. Y esta es la segunda fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? Y el producto final de la glucólisis es el piruvato. Que ahora vamos a ver si el ambiente es oxigenado, el destino del piruvato es 1, y si el ambiente en que se encuentra esa célula es deficiente del oxígeno, el destino del piruvato es 1 completamente diferente. Entonces, en conclusión, vamos a escribirlo de nuevo, ya lo hemos escrito, pero bueno, la glucólisis, poner acá,
glucólisis, ¿cuáles son las características? Ocurre. ¿En dónde ocurría la glucólisis? En el citoplasma. Es un proceso catabólico. Transforma glucosa en piruvato. Es un proceso exergónico. Ya que libera energía en forma de ATP. Y la reacción global, ¿cuál es? La glucosa, que tiene 6 carbonos, más serían 2, porque después ADP, va a formar piruvato, a 2 de piruvato de 3 carbonos cada uno, más 2, perdón, no me anda, 2 ATP. Y acá también me quedaría, bueno, esperen que borro un poquito acá. 2P más. ¿Sí? Esta sería la ecuación global o el balance energético de la glucólisis. ¿Alguna consulta sobre esta pregunta? No. Bien. Falta responder la última parte, que ¿cuál es el destino del piruvato? Bien. Borro. El destino del piruvato va a depender de la presencia o no de oxígeno. El piruvato, ante la presencia de oxígeno, ingresa a la mitocondria y sufre descarboxilación oxidativa. Y se transforma, es decir, que pierde un carbono como dióxido de carbono y se transforma en acetil-CoA.
se transforma en acetil-CoA, que es una sustancia que tiene 2 carbonos. En ausencia de oxígeno, es decir, en condiciones de anaerobiosis, el piruvato no ingresa a la mitocondria, sino que se queda, permanece en el citoplasma, y hay una enzima, ¿sí? Por lo menos en los animales, que se denomina lactato deshidrogenasa, que reduce ese piruvato a lactato. Fíjense, el piruvato es reducido a lactato por la enzima lactato deshidrogenasa. Ahora bien, como hay una reducción, simultáneamente tiene que ocurrir una oxidación. ¿Y quién se va a oxidar? El NADH generado en la primera fase de la glucólisis. Ese NADH se reoxida a NAD y de esa manera hay NAD oxidado para que la glucólisis pueda continuar. Es decir que una de las funciones que tienen las fermentaciones, ¿sí? Que ahora vamos a ver que puede haber varias fermentaciones, pero todas las fermentaciones, ya sea la láctica, la butírica, la alcohólica, la láctica, todas las fermentaciones, una de las funciones que tiene es reoxidar el NADH reducido durante la glucólisis para que la misma pueda seguir funcionando. ¿Por qué? Porque sin NAD oxidado, la glucólisis no puede seguir. ¿Sí? Ahora bien, yo acá les presenté una de las fermentaciones, que es la fermentación láctica. Hay distintas fermentaciones, ¿sí? Pero en el organismo humano, la fermentación que ocurre es la fermentación láctica. ¿Y por qué se llama láctica? Porque el producto es el lactato, o también conocido como ácido láctico. Y ese ácido láctico generalmente es producido en los músculos. Ustedes, cuando hacen deporte muy intenso, posiblemente le agarre calambre. Ese calambre se debe a la formación del ácido láctico. ¿Por qué? Porque las células de los músculos, ¿sí? Cuando hacen actividad muy intensa, consumen una gran cantidad de oxígeno, por lo tanto se quedan sin oxígeno, es decir, entran en condiciones anaeróbicas. Entonces ese piruvato, producto de la glucólisis, producto de la degradación de la glucosa, no puede ingresar al interior de la mitocondria, entonces se reduce en el citoplasma generando ácido láctico, y ese es para reoxidar el NAD, para que la glucólisis pueda seguir funcionando, y ese ácido láctico es el causante de los calambres. ¿Alguna duda sobre la pregunta 4? No, profe. Bien. La pregunta 5, ¿quién la pudo responder? Yo puse, profe, que la relación que existe entre el ciclo de Krebs y la glucólisis es que en la glucólisis se aporta el piruvato, molécula a partir de la cual se forma por descarboxilación oxidativa el acetilcoenzima A, y que es el Bien, reactivo necesario para que ocurra el ciclo de Krebs. perfecto. ¿Alguien puso alguna otra cosa? Bien. Creo que le habló Nicolás. La respuesta que dio es, no hay nada para agregar. Es perfecto. El 6. ¿Cuál es el papel del ciclo de Krebs en el metabolismo celular?
¿Qué papel cumple el ciclo de Krebs en el metabolismo celular? Bien, si la respondo yo. El papel que cumple el ciclo de Krebs en el metabolismo celular, primero vamos a ubicarlo. El ciclo de Krebs. ¿En dónde ocurre? Ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Sí? El ciclo de Krebs ocurre íntegramente en la matriz mitocondrial. ¿Cuáles son sus sustratos? Sus sustratos son el acetil-CoA, acetil-coenzima A de 2 carbonos y el oxalacetato, que es otro compuesto carbonado, de 4 carbonos. Ahora bien, la función que tiene el ciclo de Krebs son varias. Una de las funciones es generar energía bajo la forma de ATP y también generar poder reductor porque en el ciclo de Krebs también se generan NADH y FATH2, y otra de las funciones es generar estructuras carbonadas para ser utilizada en procesos de síntesis. Es decir, en procesos anabólicos. Esas son las tres funciones que presenta el ciclo de Krebs. Generar energía bajo la forma de ATP, generar poder reductor bajo la forma de NADH y FATH2 y generar estructuras carbonadas que pueden ser o que van a ser utilizadas en la síntesis, en los procesos de síntesis que son los procesos anabólicos. ¿Qué más pedía? Dice qué función. No. ¿Cuál es el papel del ciclo de Krebs en el metabolismo celular? ¿Alguna otra pregunta con respecto al ciclo de Krebs? No. Bien. Vamos entonces a la séptima. Dice, ¿qué función tiene la cadena de transporte electrónico en la mitocondria y en qué lugar de la mitocondria se localiza físicamente? Eso, bueno, lo había respondido cuando hicimos la pregunta 3, que vimos fosforilación oxidativa. ¿Sí? La función que tiene la cadena de transporte electrónico, primero, vamos a ubicarla, ya la habíamos ubicado.
la cadena de transporte electrónico se ubica en la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué función cumple? Y cumple, ¿qué les parece? ¿Qué hemos visto? ¿Cuál era la función que tenía la cadena de transporte de electrones? Oxidar el NAD y el FAD. Exactamente. Oxidación del NADH y FADH2 y transporte de electrones hasta el aceptor final oxígeno, que se reduce a agua. Acá está 0, acá actúa con 0 el oxígeno y acá con -2. ¿Sí? El receptor final de esos electrones es el oxígeno que se transforma en agua. ¿Y cuál es otra de las funciones? Otra de las funciones, ¿cuál puede ser? ¿Qué les parece a ustedes? La oxidación de CNAD y FAD libera energía ¿sí? Y esa energía se utiliza para la síntesis de ATP. Es por eso que se dice fosforilación oxidativa. ¿Por qué fosforilación? Porque se sintetiza ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. Y como es un proceso endergónico, no espontáneo, que requiere energía, esa energía la obtiene de la oxidación del NAD y el FAD que ocurre en la cadena transportadora de electrones, y el aceptor final de esos electrones es el oxígeno molecular que se reduce a agua. ¿Alguna pregunta con respecto a esta pregunta, la 7? No, profe. Bien. Continuamos con la 8. La pregunta número 8 dice: el monóxido de carbono, le escribo la fórmula, monóxido de carbono. Bueno, dice, el monóxido de carbono es un poderoso inhibidor de la citocromo oxidasa, que es un complejo enzimático de la cadena respiratoria mitocondrial. ¿Qué efectos puede tener la intoxicación con monóxido de carbono sobre el consumo de oxígeno en la mitocondria? Y sobre la producción de ATP, razonen la respuesta. ¿Qué les parece a ustedes? Si ustedes recuerdan, a ver si no lo borré, si no lo eliminé. Sí, lo eliminé. Esperen a ver si lo puedo. Para no dibujarlo yo, que soy muy malo dibujando. Dame un minuto. Que busco una cadena respiratoria.
Bien, acá está más grande. Fíjense. Bueno, está en inglés, pero yo se los explico. A ver. Esta es la matriz mitocondrial y esto es el espacio intermembrana. ¿Qué pasa? Fíjense, el complejo 1, la cadena respiratoria, está formado por 4 complejos. El complejo 1 recibe los electrones del NAT, que se reoxida a NAT, y el complejo 2, este es el FAT, recibe los electrones del FAT. ¿Sí? Ahora bien, esos electrones viajan por los diferentes complejos, uno se lo va pasando a otro, hasta que en el cuarto complejo, que es el último, ¿sí? La cadena respiratoria está formada por 4 complejos enzimáticos. En el último, el aceptor final de electrones es el oxígeno que se reduce a agua. Ahora bien, ese transporte de electrones entre un complejo y otro libera energía. Como dije anteriormente, esa energía se utiliza para expulsar electrones expulsar protones de la matriz al espacio intermembrana. Ahora bien, esa expulsión de electrones de la matriz al espacio intermembrana genera un gradiente de protones, es decir, que la concentración de protones entre el espacio intermembrana y la matriz sea diferente, siendo la concentración de protones en el espacio intermembrana mucho mayor que en la matriz, generándose un gradiente de concentración. Ahora bien, hay una enzima, también inserta en la membrana mitocondrial interna, denominada ATPasa, que permite el ingreso de los protones a la matriz a favor de un gradiente de concentración, es decir, de mayor concentración, que es el espacio intermembrana, a la matriz en donde la concentración de protones es menor. Ese ingreso de protones a favor de un gradiente de concentración libera energía, y la energía liberada es suficiente para sintetizar en la matriz ATP a partir de ADP y fósforo normal. ¿Sí? Ahora bien, acá la pregunta es, el monóxido de carbono, esta es la fórmula, monóxido de carbono, que es producto de la combustión incompleta, por eso siempre que hay un ambiente calefaccionado, se dice que tiene que estar ventilado, porque si llega a haber un problema de combustión, es decir, que la combustión en vez de ser completa es incompleta, se genera monóxido de carbono. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la toxicidad de esta sustancia, del monóxido? Que es un potente inhibidor de la citocromo oxidasa. Que la citocromo oxidasa es el complejo 4. Inhibe el complejo 4. Entonces, ¿qué pasa? Al estar inhibido el complejo 4, los electrones no son cedidos al oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, el NADH y el FADH2 no pueden oxidarse. Al no oxidarse, ¿sí?, no van a poder ocurrir ni la glucólisis ni el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque tanto la glucólisis como el ciclo de Krebs
para que puedan funcionar, requieren de NAD y FAD oxidados. Y si hay monóxido de carbono, ese NADH y FADH2 producidos tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs, no pueden reoxidarse. Debido a lo cual, el funcionamiento de la glucólisis y del ciclo de Krebs se ve seriamente afectado. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, la pregunta número 9 dice, define respiración celular y fermentación y si tienen alguna fase en común. ¿Alguien la pudo responder? Bien. ¿Qué es la respiración celular o en qué consiste? La respiración celular consiste en la degradación total de moléculas orgánicas por medio del oxígeno molecular. Es decir, que en la respiración las moléculas orgánicas se oxidan totalmente a dióxido de carbono. Mientras que la fermentación no es una oxidación total, sino que es una oxidación parcial de moléculas orgánicas. Y lo que tienen en común, tanto la fermentación como la respiración celular, es la primera fase, que es la glucólisis. ¿Alguna pregunta con respecto a esta? ¿A la 9? No, profe. No. Bien. Y la 10ª y última es, ¿qué otras vías catabólicas conoce? Descríbelas brevemente. Bueno, ¿la pudieron resolver? Esta a mí no me salió, profe. Bueno, ¿cuáles son las otras vías catabólicas que conocen? Tal vez no las vieron todavía, pero yo se las menciono y la vamos a dejar para adelante, más para adelante. La otra vía catabólica es la glucogenólisis. Esa es otra vía catabólica. Pero ahora la vamos a dejar para más adelante porque seguramente a lo mejor todavía no lo vienen en teoría. ¿Sí? La otra vía catabólica que también existe y que es importante es la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? Es la transformación de glucógeno a glucosa. Esa es la glucogenólisis. Es una vía catabólica que consiste en la transformación de glucógeno a glucosa. Por ahora lo dejamos hasta ahí, para que lo puedan ver, desarrollar bien en el teórico. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a las preguntas, al práctico en general, al de catabolismo? No, profe, yo no tengo ninguna duda. Bien. Carlos, ¿tenés algo para decir? No, Germán. Si ya Bueno. está, si ya se está finalizado el práctico y no hay pregunta, podemos terminar. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Nos vemos, profes. Bueno, chaucito. Listo. Nos vemos. Chau. Chao, profe. Chao. Chau, chau.